Javier Milei ya lleva 17 meses de gobierno y se empiezan a multiplicar los hechos de corrupción y con ellos la fachada de gobierno recto, de gobierno decente, se viene abajo. ¿Y qué muestra? Que son lo mismo que vinieron a criticar. Nada más que tienen más voracidad que los anteriores. La palabra corrupción está asociada a la política desde hace incontables años. Ha llenado tapa de diarios y revistas en los 80, en los 90, principios de los 2000. Y en los últimos años también se trasladó a las redes sociales. Cada vez que el periodismo mercenario de la información quería opacar la figura de algún candidato o algún funcionario gubernamental, inmediatamente se lo asociaba a la palabra corrupción y el hombre o la mujer que eran atacados caían en las encuestas que se publicaban y finalmente terminaban desapareciendo de los primeros puestos. Esa fue la manera que los grupos poderosos tuvieron para tachar a alguien de la lista que ellos consideraban que no era una persona que les convenía. Y así de esa manera, con acusaciones, con armados muchas veces, terminaban sacando de la cancha a los candidatos que a sus ojos los perjudicaban. Con Cristina Kirchner pudimos ver la versión más elaborada de este mecanismo. Cientos de horas de televisión en vivo, miles de portadas de diarios y revistas, asociando ambas palabras, Cristina y corrupción. Ya lo vimos todo, lo hemos visto incontables veces, nos han llenado la pantalla con la asociación de palabras, dólares, corrupción, obra pública. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años, desde el 2011 para acá, prácticamente a diario. Y siguen en la misma tónica, no es que ha cambiado. Pero los hechos de corrupción ahora tocan de cerca a los gobiernos de derecha, como este, como fue el de Macri, como es ahora el de Javier Milei, que generalmente vienen con una imagen de que son gente decente, gente que está mucho más allá moralmente que todos los demás, claro, hasta que se los empieza a conocer. Entonces, cuando pasa eso, cuando hay hechos de corrupción que los salpica, los mismos medios periodísticos ocultan o disfrazan las informaciones que los señalan en esos hechos de corrupción, o si no, directamente lo niegan. Esto no existe, no se habla más del tema y el tema desaparece. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, claro, ya no pueden bloquear tan fácilmente la información y las redes sociales te lo meten en tu casa a través de los teléfonos celulares. A diferencia de que antes simplemente lo recibíamos a través de los medios escritos, las radios o la televisión, ahora es mucho más fácil y es muy difícil neutralizar esa noticia. Entonces, claro, cuando pasa, en este caso con Javier Milei, empiezan a saltar compra de alimentos en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo, compra de pañales en el PAMI, algo totalmente inédito que no se ha conocido una compra tan ventajosa para todos menos para quienes son los beneficiarios, que serían los afiliados al PAMI. La criptoestafa Libra, que si bien no nos toca a nosotros de cerca porque no hemos comprado esa criptoestafa, pero sí la credibilidad del presidente de la nación. Y estos son solamente algunos de los chanchullos libertarios que se han conocido, pero hay muchísimos más que esos. En el video de hoy vamos a ver cuáles son estos casos de corrupción que salpican al gobierno y por qué les preocupa tanto. Así que acompáñame hasta el final y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos.
política. Acordate lo que te dije, tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y eso es tu trabajo de cómo lo vas a hablar. Sabía Javier Milei, porque yo le mandaba mensajes. Bueno, él me clavaba el visto y después Karina Milei directamente me bloqueó. En vez de poner PAMI, tiene que poner caja de corrupción política. Para mí es la corrupción avanza, no es la libertad avanza. Decían que venían a liberar el país de la corrupción y de la casta, y resulta que las maniobras delictivas en el PAMI empiezan a quedar al descubierto en las entrañas del gobierno de Javier Milei. Les dije, che, discúlpenme, pero, o sea, no pueden llevarse los papeles de PAMI. O sea, yo cuando entré acá a PAMI, hasta que a mí no me dieron el legajo, no me dejaron tocar nada, porque es o sea, esto es todo confidencial. Vos no podés dar información de una institución, ventilarla y vos llevártela en son de que si vos no sos nada del instituto, no, bueno, pero colaborá, porque eso te va a ayudar a vos también si colaborás. Fue la hermana de Osaba, que es Lucrecia Osaba, Emiliano Rossi, Martín Llorens y Betiana Ruiz a robarse documentación de PAMI. Lo mandaban de PAMI Central, que lo mandaba Esteban Leguízamo y Carlos Zambarolo y Sebastián Pareja a buscar esa documentación. De lo cual me parece esto que es un gran delito que cometieron, porque ellos ahí donde querían ver toda la parte contable, donde están los prestadores, ellos querían llegar a todo ese fin. Ellos querían a los prestadores para pedirles retorno. Obviamente, sí, tal cual. Y todos los nuevos prestadores son sometidos a esta misma situación, algunos habrán aceptado. Y yo creo que algunos habrán aceptado. Pasan los días y no para de crecer el escándalo de corrupción al que son sometidos y del que participan funcionarios, clínicas, geriátricos, médicos y armadores de la libertad avanza en diferentes ciudades y provincias de la Argentina. Jairo, ¿cómo andás? Te molesto. Che, vos sabés que me vino a ver una médica, que era una médica auditora de la Caja, hace años, y ahora quiere ser médica auditora de PAMI. Me preguntó si estábamos necesitando. Necesitaremos urgente una médica auditora, pero ahí te envío si querés el currículum para que lo puedas ver. Está bien, Sergio, pero... O sea, yo vos me pedí un médico, me pasó el currículum, yo no me voy a poner a fijarme de todo eso. Ahora, que te responda, tiene que responder al partido. Acordate lo que te dije, tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y eso es tu trabajo de cómo lo vas a hablar, y tiene que responder políticamente. O sea, vos le decís una cosa y te tiene que responder. Le decía, así de simple. Muy buenas tardes a todas y todos. El video que acabas de ver es una muestra más, de cómo funcionan los gobiernos de derecha. Y los gobiernos de derecha siempre vienen con una aureola que los rodea y se muestran como si fueran la renovación de la política, que vienen a elevar la vara moral e indicarnos a nosotros cuál es el camino y cuál es la luz a seguir. Así se presentan siempre. Sin embargo, después empiezan a mostrar las rajaduras de que son lo mismo, nada más que más dañinos que cualquier otro gobierno. ¿Por qué? Porque desde su presunta integridad moral nos juzgan a todos los demás y nos quieren enseñar cuál es el camino. Así lo hicieron siempre. De hecho, el gobierno de 1976, y estoy hablando de la dictadura militar, se autodenominaban la reserva moral de la nación y cometieron los peores crímenes que el ser humano puede haber presenciado a lo largo de la historia humana. Pero sin embargo ellos se consideraban estar en un paso mucho más alto que el nuestro en cuanto a calidad moral. Bueno, así son. El gobierno de Mauricio Macri también tuvo lo suyo y tuvo varios casos de corrupción que, por esas cuestiones de que el poder que tienen hace que los medios de comunicación obvien las informaciones que deberían ser relevantes. Por aquellos años, en 2017, hubo
un caso muy emblemático, que fue el de los aportantes truchos. Utilizaban la base de datos de ANSES para desviar ciertos fondos y poner como aportante gente que no tenía nada que ver y que no había aportado absolutamente nada, pero de alguna manera había que blanquearlo. Bueno, la justicia confirmó que el PRO utilizó aportantes truchos y de esa manera sepultó el cuento de la transparencia que esgrimía, entre otros, María Eugenia Vidal. La Corte Suprema dejó firme una sentencia de la Justicia Nacional Electoral y ratificó que Cambiemos, la alianza que en ese momento había formado Mauricio Macri con el PRO y otros partidos minoritarios, utilizó aportantes truchos en la campaña de 2017 en la provincia. Estamos hablando de cuando Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así que confirmó esa pena, pero claro, los medios no le dieron importancia, porque pasó hace mucho, fue en el 2017, bueno. El tema es por qué pasó. Evidentemente porque estaban blanqueando dinero que no era dinero lícito, evidentemente, sino porque blanqueás. Y no fue el único caso, hubo muchos más. ¿Se acuerdan de Michetti, la vicepresidenta de Mauricio Macri? Que le encontraron cierto dinero que era, en teoría, de una fundación que nunca pudieron probar qué fundación era, y después la mandaron al freezer y la sacaron de todas las reuniones oficiales. Bueno, hace pocos días la volví a ver en televisión. ¿Por qué? Porque siempre vuelven. Aprovechando la corta memoria de los argentinos, cada tanto vuelven a mostrarse y a decir, hola, ¿puedo pasar? Siempre hacen lo mismo, se aprovechan de que la gente se olvida. Bueno, nosotros que somos memoriosos no nos olvidamos de ellos. Los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos lo que hicieron. Entonces cada vez que los vemos decimos, qué caraduras que son. En el video de hoy lo que te voy a mostrar es qué fue lo que pasó en el PAMI. ¿Por qué el PAMI? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, porque justamente afecta a la gente más vulnerable. Le sacaron algunos medicamentos que tenían al 100%, la lista es larga. Y, sin embargo, por otro lado, hacen negocios espurios. Todo está en proceso de investigación, pero ya se conoce que se pagó un 20% más por pañales descartables para adultos mayores, que además son de menor calidad. Y se hizo con un trámite express en la que prácticamente a los otros oferentes en la licitación que hicieron no se les dio tiempo prácticamente de presentar a concurso. Eso es lo que vamos a ver en una nota, pero hay otras. Más allá de esta que puntualmente te voy a mostrar, también está la imputación que le hicieron a Sandra Petovelo de Capital Humano. Estamos hablando de esta mujer tan emblemática que también la metieron en el freezer y que desapareció y ya no la vimos más en televisión, no las vemos prácticamente en ningún lado. Y la denuncia que hicieron estaba a cargo del juez Lijo, el mismo que iban a meter en la Corte Suprema de Justicia, por decreto, por la ventana, como hizo Macri apenas asumió, y le están pidiendo pruebas a la jefatura de gabinete y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué? Por la compra de alimentos. Hubo una compra de alimentos con una transferencia millonaria en el marco de la lucha contra el hambre en 2024. Sí, ¿se acuerdan que encontraron medicamentos a punto de vencerse y algunos ya vencidos? Bueno, todavía están esperando que Petovelo le explique a la justicia qué pasó con esos alimentos y a dónde los mandaron. Bueno, apareció también en una provincia, no recuerdo ahora si fue en Tucumán o en Santiago del Estero, realmente no recuerdo, en donde apareció en una casa particular un lote de mercadería de Capital Humano y después no se habló más del tema. Según la demanda que se hizo contra Sandra Petovelo, el 8 de febrero de 2024 la ministra había firmado una resolución para transferir 14.000 millones de pesos al programa de compras de alimentos. Y esta no se habría concretado. El traspaso de dinero se había hecho a través de un programa de Naciones Unidas para la compra de arroz, fideo y leche en polvo, entre otros. Además se indica que el pago de una comisión por parte del Estado del 3% por la intermediación y que la licitación no había seguido adelante por la adquisición de 1 millón de unidades de cada producto. O sea, se pagó ese 3%, pero no se realizó la operación. Por lo menos es lo que está
diciendo la justicia. Después se verá si esto es así o no es así. El tema es que cuando hay silencio y cuando no quieren explicar es porque algo raro hay. Bueno, ahora acompáñame y te voy a mostrar qué es lo que pasó en el PAMI, porque esto sí es muy muy grave, porque hay muchos beneficiarios del PAMI que perdieron sus medicamentos, mientras tantos hacen este tipo de cosas. Estamos en el portal de Política Argentina. Acá vamos a ver una nota que es de ayer, 12 de mayo, y dice: sigue el escándalo en el PAMI. Invierten en pañales un 20% más caros por una licitación express de 450 millones de dólares. La interna de la Libertad Avanza en la obra social de los jubilados destapó una extensa trama de corrupción con sobreprecios, cambio de condiciones en pliego y deterioro de la calidad del producto que reciben los afiliados. Continúa el escándalo desatado en el PAMI, convertido en un campo de batalla de la interna de la Libertad Avanza. Ya se pelean entre ellos. Y donde hay plata suele pasar este tipo de cosas. La obra social dio de baja el convenio de distribución de pañales para sus afiliados y en una polémica licitación express que lleva la firma de su titular, Esteban Leguizamo, convalidó un contrato de 450 millones de dólares en 3 años, que implica aceptar un precio de un 20% más alto que el esquema actual. Después salió Adorni a explicar esto y empezó a hablar de que la corrupción en el PAMI, los anteriores, pero no aclaró qué pasó con esto y por qué hicieron esto. ¿Por qué esta negociación express? Que ahora vamos a ver qué es lo que dicen los que participaron de esa licitación. Según reveló este domingo Ámbito, de los 4 oferentes, 3 presentaron cartas de queja explicando que no llegaron a cotizar porque les dieron apenas 6 días hábiles para armar la propuesta. Según refirieron personas cercanas al proceso, hubo cambio de condiciones, direccionamiento del pliego y un deterioro en la calidad del producto que recibirán los beneficiarios. Funcionarios designados por Javier Milei ya han denunciado negociados con proveedores. Negociado, así lo nombran. La política interna a cielo abierto destapó una olla de presuntos casos de corrupción en el PAMI que ya tiene implicancias judiciales. Aún así, las derivaciones están lejos de terminarse porque una millonaria licitación express amplifica el escándalo y compromete a las autoridades. Se trata de la compra de una distribución de pañales, el tercer convenio más importante que tiene el PAMI detrás de los medicamentos y las internaciones. O sea que es algo realmente de mucho volumen. 450 millones de dólares para 3 años son 150 millones de dólares por año. Una adjudicación de 450 millones que lleva la firma del titular Esteban Leguizamo convalida un gasto de un 20% más alto que el actual y en la que los oferentes describen una serie de irregularidades alarmantes. De las 4 empresas que se presentaron, 3 no pudieron cotizar por el mismo motivo, los escasos tiempos. A pesar de que la nueva modalidad implicaba un cambio abrupto en el esquema de reparto de pañales a los afiliados, el llamado a licitación se hizo el 14 de abril y la apertura de sobres el 25. Pero en el medio, ¿qué hubo? En el medio tuvo la Semana Santa, con lo cual se redujo el tiempo en el que podían preparar y presentar la propuesta. Hasta ahora el PAMI entregaba unos 17 millones de pañales y apósitos por mes a través de un convenio de distribución que incluía fabricantes, droguerías y farmacias. Por eso pagaba un total de 11.000 millones mensuales a 45 o 60 días. Con la reciente licitación pagará 13.000 millones a una empresa de distribución y además desembolsará por adelantado el 3%, de vuelta el 3%. El 3% del convenio, algo absolutamente llamativo para las condiciones que ofrece el Estado. Además, exfuncionarios del instituto designado por el propio Milei denunciaron un abuso en las compras sin licitación que se justificaban con el riesgo de vida de los pacientes, pero que detrás de ese mecanismo se escondían sobreprecios de hasta el 700%. Pañales más caros y de peor calidad.
Dos fuentes que siguieron de cerca la licitación de los 450 millones pusieron la lupa sobre las especificaciones técnicas y aseguraron que los pañales que se entregaron ahora son de peor calidad que los anteriores, con un 20% más caro, ¿no? En lugar de los 75 gramos como están dando, piden 50 gramos y sacan las dobles capas de absorción y ponen cinta de pegado más chica. Todo conspira contra la calidad del pañal, detalló a ámbito uno de los expertos en la materia. Otro de los consultados apuntó que los cambios buscan adaptar las condiciones probablemente a pañales importados. ¿Por qué será, no? Licitación hecha a la medida del proveedor. Al ser más liviano, bajan el costo logístico y hay que tener en cuenta que esta licitación mueve por lo menos 150 camiones por mes, aunque a pesar de eso van a pagar precios más altos y la contrapartida, por supuesto, es la salud de las personas. Así es la libertad avanza. Son lo mismo, pero más voraces. Lo que vinieron a cambiar porque estaba mal, lo siguen haciendo exactamente igual, pero a cara descubierta, no tienen problema. Esto se multiplica en todas las áreas. No hay que olvidarse que también pasó esto en el Ministerio de Defensa, cuando tuvieron que comprar los insumos para, no me recuerdo si era el Ejército, creo que era la Marina, lo que se habían gastado y en qué. Hay muchos casos como esto y podemos estar horas hablando. Pero lo relevante es que esta es la gente que venía a cambiar la política. Estos son la nueva reserva moral de la nación. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, como siempre. Y por supuesto los espero en los comentarios.